Bienvenidos jóvenes a esta clase de administración de proyectos. Esta sería la segunda unidad que tiene que ver con la identificación y selección de proyectos. Identificación y selección de proyectos. En la clase anterior veíamos el ciclo de vida del proyecto. Así que esto que vamos a ver hoy sería, digamos, la primera parte del ciclo de vida del proyecto. Vamos a exponer las partes que componen esta fase inicial de un proyecto. Recordándoles pues que el material viene en el libro de texto que estamos utilizando, que es este libro Administración Exitosa de Proyectos, quinta edición, de los autores Guido y Clemens. Ahí vienen las tareas que les envía a sus correos y las fechas de entrega. Junto con las preguntas que contestan viene el caso, que es una suposición hipotética pues para tratar de reafirmar los conceptos que se aprendieron durante la unidad. En ese caso que viene, que yo les indiqué cuál van a resolver, van a contestar solamente las preguntas referentes al caso, ¿no? Entonces vamos a pasar a esta primera parte, que sería la selección, identificación del proyecto. Entonces esta sería la primera. Identificación del proyecto. ¿Qué es la parte inicial en el ciclo de vida de un proyecto? Sería básicamente identificar pues una necesidad, un problema o una oportunidad. Lo mencionamos así, ¿no? En esas tres. Una necesidad o un problema o una oportunidad. Muchas veces las empresas, al realizar la planeación estratégica, están buscando dentro de los factores internos oportunidades o debilidades. Dentro de esas oportunidades pueden identificar un proyecto. Así que la forma de poder identificar un proyecto pues puede ser cuando la empresa realiza la planeación estratégica dentro de la organización. Las otras necesidades pues son las que ocurren de manera normal. Puede ser que hay que reducir costos, o bien hay que mejorar la calidad, o hay que controlar quizá la rotación que tenemos en el personal. Entonces son proyectos propios, naturales, que enfrenta una empresa pues en sus operaciones. Así que pues esa sería también una forma de identificar un proyecto, las cosas normales que van sucediendo o saliendo a diario, problemas que hay que resolver. Y también en un caso excepcional, pues sería, digamos, una situación inesperada, algo que no se pudo prever con anticipación. Recuerden que los proyectos implican un riesgo. Al realizar un proyecto lo hacemos bajo ciertas condiciones de incertidumbre, pero a veces realizar un proyecto es el resultado de un evento inesperado, como puede ser un terremoto, o por lo que estamos pasando ahorita como es una pandemia. Entonces quizá una situación de emergencia sanitaria pueda llevar a una empresa a identificar un proyecto que surgió bajo estas condiciones extraordinarias. Así que pues el proyecto debe comenzar por clarificar lo mejor posible cuál es esa necesidad, esa oportunidad o ese problema que se tiene que realizar. Ese primer paso de clarificar, de que quede totalmente definido, pues va a ayudarnos también a delimitar qué recursos o qué fondos van a ser necesarios para emprender el proyecto. Bueno, una vez que se hace la identificación, ahora viene la selección del proyecto. Puede ser que en la identificación logramos ubicar varios proyectos atractivos.
resolver algunos problemas, aprovechar algunas oportunidades de negocio o quizá alguna situación especial que la empresa quiere resolver. Así que este paso sería, bueno, cuando tengamos varios proyectos, ¿cuáles escogeríamos? Por decir, si tuvimos 5 proyectos, quizá no tenemos recursos suficientes para emprender los 5 proyectos. Tendríamos que escoger de esos 5 quizás solamente 1 o tal vez 2. Entonces entramos en un proceso de selección del proyecto. El autor de este libro enumera una lista que es útil pues para hacer la selección del proyecto. La primera que menciona es desarrollar un conjunto de criterios para evaluar el proyecto. Si tenemos varios proyectos o varias alternativas de proyectos, el paso número 1 dentro de la selección es determinar qué criterios vamos a utilizar para poder seleccionar los proyectos, cuáles van a ser más atractivos. Estos criterios pueden ser cuantitativos o cualitativos, pero sí necesitamos decir bajo qué criterio vamos a calificar los proyectos para decidir cuáles son pues los que generan mayor rentabilidad o los que aportan una mejor solución a los problemas. Número 2, elaborar una lista de supuestos, que son suposiciones, es decir, con qué suponemos contar para poder llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, bueno, suponemos que tenemos acceso a un fondo monetario, que vamos a echar mano, un recurso monetario para emprender el proyecto. Ese sería, digamos, un supuesto. Número 3, recabar datos e información de cada proyecto, que sería pues tener datos que nos sean útiles con respecto a cada proyecto. Estos datos pueden ser de carácter financiero, por ejemplo, cuánto sale emprender las actividades de ese proyecto, lo que tiene que ver con los costos o el potencial del proyecto. En fin, es un trabajo de campo, es empezar a levantar datos sobre esas alternativas o proyectos que tenemos. Número 4, evaluar cada proyecto según los criterios. Bueno, ya que tenemos los proyectos, que tenemos los criterios, los supuestos, pues lo siguiente sería calificar, que es una evaluación cuantitativa y cualitativa. Ya cada empresa, dependiendo del tipo de proyecto, pues va a establecer alguna escala para hacer la evaluación con respecto a los fondos que requiere, el impacto que va a tener, los ingresos que va a generar, o si el proyecto va a reducir los costos. Entonces, bajo esos criterios ya podemos tomar una decisión de qué proyecto pues es el más conveniente. Al hacer la selección del proyecto, se aconseja que se haga a través de un consenso grupal. Puede ser que la selección quede en manos de una sola persona, no hay problema en sí, sino que la desventaja, entre comillas, sería que al hacerlo una sola persona, pues nos privamos quizá de las opiniones de otras personas. Entonces, a veces, aunque tener un grupo que está participando en la selección requiere más tiempo, es más desgastante porque hay que ponernos de acuerdo entre todos, suele ser mejor porque de esta manera el proyecto queda consensuado, de tal manera que no es la decisión de una sola persona. Pero también pues depende del tipo de proyecto, hay proyectos que quedan en manos de solamente una persona. La siguiente parte sería elaborar la cédula del proyecto. Cédula del proyecto, que no es otra cosa que la autorización del proyecto. Autorizar que ese proyecto o proyectos que se seleccionaron pues se lleven a cabo. Se le puede llamar así cédula o autorización del proyecto. El término cédula pues va a implicar que vamos a llenar varios requisitos pues para que se autorice el proyecto, que son los que enumera el autor. En total son 15. Yo los voy a enumerar aquí rápidamente. Primero, ya que tenemos el proyecto seleccionado,
para formar la cédula es ponerle título al proyecto. Debe tener un nombre. Ese título normalmente va a hacer referencia pues al problema o al objetivo que se quiere resolver. El propósito del proyecto, que vendría a ser la justificación, o sea, por qué razón el proyecto se va a realizar. La descripción, que debe ser una descripción completa de las actividades que debe realizar el proyecto para llegar a su conclusión o aquello que va a permitir resolver tal o cual problema. Número 4, el objetivo, que debe ser una declaración lo más precisa posible. Un objetivo no debe ser general, debe ser cuantificable, que se pueda decir, bueno, el proyecto es un proyecto de marketing, incrementar en 20% las ventas para el próximo semestre. Entonces, ese es un proyecto cuantificable, es un objetivo que se puede medir. O bien, este proyecto es reducir el desperdicio en el departamento de manufactura un 5%. Bueno, pues también ya tiene números. El número 5, los criterios de éxito o beneficios esperados. ¿Cuáles son los resultados que esperamos obtener con este proyecto? Número 6, el financiamiento, que es de dónde va a salir el dinero. O sea, los fondos que se van a requerir para el proyecto, ¿quién los va a aportar? Si son recursos que tiene la empresa, si se va a utilizar algún tipo de crédito para poder llevar a cabo este proyecto. Número 7, los entregables más importantes, que es el producto final. Al final del proyecto, ¿qué es lo que se va a entregar? ¿Cuál es el resultado esperado? Número 8, los criterios de aceptación, que son las especificaciones de desempeño, que va a indicar pues que vamos a verificar eso que se entregó, si se cumplen con los criterios de aceptación. Número 9, el cronograma de puntos de revisión o milestones, que son fechas, es decir, para tal fecha debe haber un reporte de cierto avance del proyecto. Así que se debe indicar en un cronograma esas fechas y que en esa fecha qué es lo que se va a revisar, verificar, pues para determinar el grado de avance del proyecto o su aceptación. Número 10, los supuestos, que tienen que ver con, digamos, el supuesto de financiamiento, el supuesto de que ese proyecto va a requerir quizá algunas aprobaciones. Algunos proyectos requieren aprobaciones gubernamentales, así que hay que hacer algunos trámites ante el gobierno, pues para hacer la autorización de ciertos avances en el proyecto. Número 11, las restricciones, que tiene que ver con aquello que limita o va a delimitar el proyecto. Tiene una relación con lo que es el alcance del proyecto, de tal manera que ese proyecto está bien delimitado, hasta dónde el proyecto se va a cumplir. Número 12, los principales riesgos, que es medir pues los riesgos que puede enfrentar el proyecto y digamos en un momento dado tener un plan B o asumir que en ciertos casos, va a haber pues una pérdida. Se tiene que quizá establecer varios escenarios posibles que se pueden presentar. Número 13, los requerimientos de aprobación, que son los que definen el límite de autoridad. ¿Quiénes son los autorizados? Pues para afirmar que ese avance del proyecto está listo. Entonces tiene que tener una aprobación de alguna autoridad competente. A veces son dentro de la misma empresa, quizá los gerentes, supervisores, o quizá también fuera de la empresa, como pudieran hacer algunas autoridades del gobierno. 14, el gerente de proyectos, que es la persona responsable de dirigir el proyecto. Estamos hablando más o menos de proyectos grandes, donde hay un equipo de proyecto y el que dirige ese equipo o el responsable es el gerente de proyecto. Número 15, los requerimientos de elaboración de reportes, que va a especificar pues qué reportes se van a entregar, con qué frecuencia se van a entregar, a quién se va a entregar. 16, el designado del patrocinador o contraparte. En algunos proyectos, el cliente que está solicitando el proyecto
puede nombrar un representante. A veces cuando el proyecto es interno dentro de la misma empresa, pues este punto no se requiere. Número 17, la forma y la fecha de aprobación, que es el que va a indicar pues cuándo finalmente se va a entregar el proyecto, en qué fecha y la aprobación que se va a realizar. Bueno, la siguiente parte sería la preparación de una solicitud de propuesta. Preparación de una solicitud de propuesta. Esta solicitud de propuesta la realiza el cliente, o sea, quien requiere ese proyecto. Ese cliente pues es alguien quizá de un departamento de la empresa, o puede ser en alguna dependencia gubernamental, puede ser en una sociedad civil, etc. El cliente es el que demanda el proyecto, es el que está buscando resolver un problema, quiere aprovechar una oportunidad de negocio o está identificando una necesidad. A ese le llamamos nosotros el cliente. Ese cliente pues debe preparar una solicitud de propuesta. Esa solicitud pues también contempla algunos puntos. La solicitud de propuesta es establecer de manera completa y con detalle lo que se requiere desde el punto de vista del patrocinador o del cliente para hacer frente a la necesidad identificada. Bueno, también aquí el autor del libro en este capítulo 2 hace una lista de lo que debe contener una solicitud de propuesta. Estamos partiendo pues de una solicitud formal. Habría que hacer la aclaración de que a veces cuando es el proyecto interno dentro de una empresa, que no es un proyecto de gran envergadura, quizá esta solicitud sea mucho más simplificada. Pero cuando ya se trata de proyectos mucho más formales o de gran tamaño, pues sí se requiere tener una solicitud que sea bastante específica, de tal manera que dé toda la información necesaria a quienes van a participar pues en esa propuesta. Bueno, la leo rápidamente. La solicitud de propuesta debe indicar el objetivo del proyecto. Esta es la solicitud de propuesta. Entonces, cuando mandamos la solicitud, debe tener cuál es el objetivo, que son los que mencionábamos anteriormente. Un objetivo claro, específico, que no sea vago ni general, que sea cuantificable. Bueno, pues la tienda que se va a construir debe tener 2,000 metros cuadrados. O este proyecto tiene como objetivo incrementar las ventas en 2 millones de pesos al año. O el objetivo es construir una casa con tantas dimensiones, con las especificaciones. Número 2, la solicitud debe tener una descripción del trabajo. El autor le abrevia DDT, descripción del trabajo. ¿Qué actividades o tareas se deben realizar? Así que de una manera formal se deben indicar en la propuesta esas tareas o actividades requeridas. Debe incluir los requerimientos del cliente. El requerimiento del cliente pues va a indicar qué es lo que él está pidiendo específicamente. Igual debe ser algo cuantificable. Número 4, esta solicitud debe especificar los entregables que el cliente espera del contratista. Entonces va a indicar, bueno, para tal fecha yo requiero esto. Así que buena parte de lo que hicimos aquí atrás pues se va a pasar a esta parte, ya en un formato bien claro, bien especificado. Número 5, la propuesta debe establecer los criterios de aceptación, lo mismo que mencionamos anteriormente. Bueno, pues ahora ya se establece de manera formal en esta solicitud de propuesta. Debe enumerar los elementos suministrados por el cliente, o sea, qué recursos va a aportar el cliente. Si va a aportar quizá una oficina, computadoras, papelería. Entonces en esa propuesta va a decir el cliente, bueno, para emprender este proyecto, yo como cliente que estoy solicitando el proyecto, voy a poner estos recursos disponibles para su realización.
O tengo cierta maquinaria, esa maquinaria la voy a poner a disposición de quien va a realizar el proyecto. El número 7, debe establecer las aprobaciones requeridas por el cliente. Número 8, algunas solicitudes de propuestas mencionan el tipo de contrato que el cliente pretende usar. Ya a veces cuando pasamos al aspecto legal, se tiene que indicar en el contrato, pues qué tipo de contrato se va a realizar. Por ejemplo, bueno, este contrato va a ser ya fijo, de tal manera que el precio no va a cambiar. O bueno, en el contrato se va a poner cambios en el precio sin previo aviso. Entonces se tiene que indicar porque muchas veces este tiene un aspecto legal. Número 9, debe mencionar las condiciones de pago por parte del cliente, que conforme el proyecto se vaya desarrollando, pues se tienen que ir realizando pagos, tanto pues para los suministros, quienes participan en el proyecto, como para el contratista que está realizando el proyecto. Entonces esa propuesta se va a indicar ahí, en qué fechas y bajo qué condiciones se van a hacer esos pagos parciales en la realización del proyecto. El número 10, debe establecer el programa requerido, que es lo que mencionábamos ahorita como el cronograma. O sea, para qué fechas se espera cierto avance en el proyecto. Bueno, dentro de 30 días esperamos que el proyecto tenga un avance del 20%, por decir un ejemplo. Número 11, la solicitud de propuesta debe proporcionar instrucciones para el formato y el contenido de las propuestas de los contratistas. Esta es una solicitud de propuesta. Esta solicitud la van a recibir los contratistas. Los contratistas que van a participar para tratar de ganar esa convocatoria, pues le tenemos que indicar qué formato deben llenar o qué condiciones deben establecerse para el llenado de esos formatos. La solicitud de propuesta debe indicar la fecha de entrega en que el cliente espera que los posibles contratistas presenten sus propuestas. Normalmente la solicitud va a indicar ahí la fecha límite en que los contratistas pueden mandar sus propuestas, y esa es la fecha límite que se debe respetar. Eso debe establecer condiciones, vamos a decirlo así, condiciones de juego parejos para todos los contratistas. Voy a recalcar esto para que no se vayan a confundir. Esta preparación de una solicitud de propuesta la hace el cliente. El cliente pues la va a establecer y se la va a mandar a los contratistas. Pueden ser 2, 3, 5, 10 contratistas. Aquí están los contratistas. Contratista 1, 2, 3, 4. Todos deben tener las mismas oportunidades de ganar. Ellos van a elaborar su propuesta que la van a enviar al cliente. El cliente va a recibir las propuestas de los contratistas y entonces va a decidir a cuál de los contratistas le va a asignar el proyecto. Entonces repito, la solicitud de propuesta la elabora el cliente. Estamos hablando, repito, pues de un proyecto formal, relativamente importante y grande. Cuando el proyecto es interno, a veces no hay contratistas. Es decir, dentro de la misma empresa se forma el equipo de proyecto y es el encargado de realizar el proyecto. El equipo de proyecto pues son los mismos empleados, operarios, trabajadores que tienen relación directa con el problema que se quiere solucionar. En ese caso pues no hay una solicitud formal de propuesta. Pero ya cuando sí se requiere, pues se debe cumplir con esas condiciones o requisitos. Una de ellas, poner la fecha. Tienen tal fecha para entregar la propuesta. Si alguien la entrega después, pues ya no es válido, no sería justo para los otros contratistas que sí cumplieron con llenar los formatos y entregar sus propuestas en el tiempo establecido. Número 13, una solicitud de propuesta puede incluir los criterios de evaluación. No necesariamente, pero algunas veces se puede indicar
¿Qué criterios que los que mencionamos anteriormente son importantes para evaluar si se acepta o no el proyecto? Algunos casos puede ser, bueno, el que ofrezca el menor costo, el que realice el proyecto en menor tiempo. Número 14. En casos excepcionales, una solicitud de propuesta indicará los fondos que dispone el cliente para gastar en el proyecto. Que serían casos excepcionales. Normalmente, cuando se hace una solicitud de propuesta, no se indica el monto disponible para realizar el proyecto. O sea, el cliente no va a decir, tengo $1,000,000 para hacer el proyecto. Porque si yo como cliente digo, tengo $1,000,000 para realizar el proyecto, pues lo más seguro es que el contratista me diga que para realizar el proyecto necesita $1,000,000. Entonces a veces esa información no se da. Pero en algunos casos a veces es conveniente indicar el monto disponible para la realización del proyecto. Entonces con eso se hace la solicitud de las propuestas, que son las que van a llegar a los contratistas para que ellos puedan participar, y ya que ellos elaboren sus propias propuestas, ahora el cliente pueda seleccionar aquella propuesta pues que mejor cumple con los objetivos del cliente. Cabe señalar que no todos los ciclos de vida del proyecto incluyen la preparación de una solicitud de propuesta. Lo vuelvo a repetir, en este caso estamos suponiendo pues un proyecto relativamente importante, formal, que se va a requerir contratar a especialistas que lleven a cabo este proyecto, ¿no? Por poner un ejemplo, el estado del gobierno de Sonora va a remodelar el CUM, el Centro de Uso Múltiples. Va a realizar una inversión para su remodelación. Otro proyecto relativamente importante, bueno, el antiguo estadio Héctor Espino, aquí en la colonia Choyal, se va a recondicionar para que sirva como una escuela de béisbol para niños y jóvenes. Bueno, eso es un proyecto. Entonces, bueno, el cliente es el gobierno. El gobierno tiene que sacar una convocatoria, una licitación, pues. De tal manera que quienes son contratistas, especialistas en esa área, puedan participar. Así que, pues ahí, para que esa solicitud esté completa, que dé información importante, pues debe seguir esos principios. Bueno, eso sería relativo la segunda unidad. Con esto pues ya pueden contestar las preguntas, resolver el caso. Recuerden que el caso es una situación hipotética, pero que al contestar las preguntas del caso, pues deben ustedes aplicar los principios que se aprendieron. Tienen ahí el libro de texto, que está disponible en internet, en PDF, para que puedan volver a repasar o leer esos puntos y que puedan contestar el caso en función de lo que se aprendió en esta unidad. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Sería todo. Nos vemos en la próxima videoclase.